Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros José Brito, él es subsecretario de Fundamentos Educativos, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Hay un tema muy importante, esta posibilidad, esta visión de hacer cambios en el pensum educativo en nuestro país, que se lo está analizando, por supuesto, a nivel del Ministerio. Bienvenido, José, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que se pretende? Buenos días. Muy amable. Primero, adecuar los aprendizajes a las necesidades del tiempo. Hay un proverbio, dice que nuestra madre nos pare al mundo, pero la educación nos pare al tiempo. Y la educación siempre ha ido atrás de las necesidades sociales. Hoy pensamos que ninguna propuesta curricular o pensum, como se acostumbra a decir, puede estar estable o permanecer en el tiempo. La ciencia cambia muy deprisa, la tecnología cambia muy deprisa, las profesiones, unas desaparecen, otras aparecen, y uno tiene que pensar seriamente y responsablemente qué es lo que deben aprender los estudiantes. ¿Qué es lo que deben aprender? Primero, a ser buenas personas. Todas las cosas que nos alarman, las noticias negativas, viene de la naturaleza humana instintiva, donde se apaga la razón, donde se apaga el pensamiento, donde la conducta es impulsada por la emoción. Eso tenemos nosotros por evolución, pero también tenemos la capacidad de detener el impulso, de detener el instinto. Y cuando antes de comportarnos pensamos las consecuencias tanto para el que lo hace como para los demás, comienza a aparecer la ética. Y esto se forma paulatinamente porque es contra natura. ¿Fue un error el sacar estas materias de la lógica y ética, la cuestión de valores, la cuestión de moral y cívica, que tradicionalmente fueron, por lo menos para esa época, quienes nos formamos en ese momento, fueron materias consideradas muy importantes? Bueno, yo soy de los estudiantes que aprendió lógica y ética y cívica, y no tuvo huella en mí. Usted sabe que la forma como se aprendía antes era un recetario, era una memorización sin poca utilidad futura. Es en mi formación en que yo veo que la lógica, el pensamiento, la reflexión es fundamental, y sobre todo la ética, porque la ética está dirigida para uno mismo. Si yo no baso mi conducta en lo que vale la pena para mí y para los demás, lo que vemos son esos desagradables e impactantes noticias de violencia. Y en ese sentido, ¿cuáles serían los cambios que ustedes proponen? En primer lugar, la ética no es una materia en los niños pequeños, en los niños de educación inicial o primaria. Puede ser tratada ya como una materia temáticamente en los cursos superiores de bachillerato, de universidad. Pero con los niños más bien es generar un ambiente de tolerancia, de respeto a la diversidad. Nuestras escuelas no son tampoco las nuestras. Ahora las escuelas tienen niños de varias creencias religiosas, vienen de varios lugares, tienen costumbres diferentes, tienen valores diferentes. Hoy el problema no es que se han perdido los valores, no, lo que pasa es que hay enfrentamiento de valores. Como hay grupos, subculturas diferentes, entonces tenemos que pensar tantas posibilidades de costumbres, ¿cuál es aquellos que nos permiten a todos los seres humanos diferentes compartir, convivir y resolver nuestros problemas como seres pensantes? ¿Y eso cómo se ejecuta ya en la práctica? Los chiquitos es a diario. Cuando tienen ese instinto de agredir al compañero, de insultar, uno tiene que intervenir y hacer reflexionar tanto a él como a los demás. O sea, es un trabajo tenaz. Y ese es un trabajo de los profesores. De los profesores, de los padres. Los padres juegan un papel fundamental en los primeros años, y usted ve cómo estamos ahí en ese problema. Porque alguien dirá, a ver, ese tipo de situaciones, de valores, de costumbres, de buenas acciones, primero tienen que tener el ejemplo en la casa, en el hogar, no en la escuela ni en el colegio. La ética no se enseña como se enseña matemáticas. No es algo que se explica, es como usted manifiesta, es un ejemplo, es ser consecuentes de lo que va a pasar, y de lo que va a pasar asumir una conducta especial. Esto tiene que trabajarse a lo largo y ancho de toda la educación, inclusive del posgrado. ¿Sí? Inclusive del posgrado. ¿Por qué? Porque hay autores, hay un gran autor que es reconocido en el mundo, que es Howard Gardner. Él es un psicólogo que dice
que está convencido después de 40 años de psicología en el mundo, que antes de ser un buen profesional es primero la condición más importante de ser buena persona. ¿Cuándo se implementaría esto? Hemos comenzado, lo hemos comenzado. Tendemos a creer que algo se trabaja cuando es materia. Y si no es materia, con profesor ahí, con un profesor formado para ética, no, él tiene que transmitir eso, la escuela tiene que hacerlo, los padres tienen que hacerlo. Una de las cosas que queremos es devolver a los padres y a la comunidad la posibilidad, primero de aportar a la escuela y luego de hacer veeduría. O sea, que ahí se resuelvan reflexivamente todos los problemas de la comunidad. El Estado está llamado a apoyar con recursos, a apoyar con medios, no a decir exactamente en todo el país de igual manera qué se va a trabajar en el currículo. No quiero dejar de lado este diálogo para tocar el tema de las escuelas rurales que el gobierno pretende, diríamos, repotenciarlas, volver al tema de las escuelitas rurales. ¿Eso significaría dejar de lado las escuelas del milenio? No, para nada, inclusive reutilizarlas, porque muchas de ellas están quedando sin estudiantes, porque todos los días, durante varios años, alejados de sus centros, de sus poblaciones, teniendo que viajar largos trechos por montañas, por quebradas, por frío, por lluvia, a la larga los padres decidieron retirarlos de las escuelas. En aquellas unidades del milenio que haya posibilidad, nosotros vamos a trabajar todo lo que es la educación técnica, que también fue abandonada y que el país requiere de profesionales que puedan apoyar a sí mismos y al proceso productivo. Y alguien podría decir, volver a las escuelas rurales, a promover las escuelas rurales, ¿no es un retroceso? No es una promoción, es una necesidad de la comunidad. Retroceso porque a lo mejor si comparamos con las edificaciones que se han hecho, uno podría entender que están muy bonitas o que las escuelas rurales no tienen esas condiciones. Para mí la educación no depende de la infraestructura. Para mí la educación depende del grado de pertinencia de lo que se enseña. Es decir, también les vamos a devolver la autonomía a estos centros para que sea la comunidad, el profesor, los que deciden aquellos aprendizajes que van a utilizar, que les va a servir a ellos primero, a ellos, porque la educación es un derecho, no una imposición de ningún Estado. Entonces, todas las leyes que se han construido es para que toda la gente en el país, en forma homogénea, tenga un mismo pensum, un mismo currículo, un mismo ciudadano entre comillas, que piense, sienta igual que siente el gobernante. Gracias a José Brito, subsecretario de Fundamentos Educativos. Vamos a hacer una pausa entre Erama Noticias. Al volver estará Javier entrevistando al ingeniero Víctor Hugo Coloma a propósito del tema político. Ya volvemos, no se vayan.